entregado a ti, y por eso ayúdanos, Señor, a entregarlo, a darlo, a disponer nuestro corazón para tu palabra, para tu Espíritu Santo, para que estas palabras no sean volviéndonos fariseos, Señor, o doctores de la ley, que estamos como siempre dispuestos a aplicársela a los demás, sino más bien a buscar la manera de aplicarla a nuestras vidas, de no ser necios sino sabios al poner por obra esta palabra, al practicarla, al obedecerla, Señor, al ejercitarla. Bendecido Dios de los cielos, en esta hora venimos a tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Tu palabra dice que aquel que viene a ti tú no le echas fuera. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ti. Queremos llegar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y rogamos, Señor, que esa palabra de que tú has venido por los perdidos, por los enfermos, se cumpla en cada uno de nosotros, y nos ayudes a salir de la enfermedad espiritual, de la enfermedad del odio, de la amargura, del resentimiento, de la culpabilidad, Señor, de la desesperación, de la tristeza, de la soledad, de los temores, de la amargura, Señor, de la venganza, de la muerte, Señor. Que tú seas trayendo sanidad para nuestra alma, para despojarnos de todas esas cosas que nos perturban, que nos dañan, que nos destruyen, y que nos permita, Señor, al contrario, pues ser bendecidos y bienaventurados, Señor, en ser libres, en ser de bendición para otras personas también, como también ser testimonio, Señor, y heraldo para nuestras propias familias. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta enseñanza en tu presencia. Bienvenido seas, Espíritu de Dios, te necesitamos, eres indispensable para poder llevar a cabo esta enseñanza y que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado en mi vida y en la de todos los que estamos aquí conectados escuchando esta enseñanza. Gracias te damos, Dios, ponemos todo en tu presencia, en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a empezar la enseñanza. Y habíamos dejado un tema pendiente desde la semana pasada. Estábamos estudiando acerca de la soledad, ¿no? La soledad es un flagelo, ¿no? Que no solamente es de estos tiempos, ¿no? Siempre, lo que pasa es que ahora es más sorprendente hablar de soledad cuando hay tantos medios de comunicación, ¿no? Antes era mucho más dura, porque era más difícil llegar a una comunicación, porque era por cartas, en el tiempo, por ejemplo, antiguo era por cartas, y los medios de transporte no eran muy veloces, que digamos, lo más veloz que había era el caballo. Entonces siempre llevar un mensaje y volverlo a traer era un poco complicado. Hoy en día, pues con tanta comunicación que tenemos la posibilidad a través de un celular comunicarnos con las personas de una manera rápida, de una manera efectiva, de una manera oportuna. Pero sin embargo, pues también tenemos las redes sociales, tenemos muchos amigos en nuestras redes sociales, pero sin embargo la humanidad en términos generales sufre de crisis de soledad. Entonces la soledad es un flagelo de estos tiempos. Por lo general la soledad nos lleva a la depresión, a la tristeza, a sentirnos abandonados, nos lleva a tomar medidas desesperadas, ¿no? Porque habíamos hablado la semana pasada que cuando uno está en soledad, lo más
uno es más propenso a ser bombardeado mentalmente por el enemigo, a ponerle pensamientos de muerte y de suicidio, porque no le encuentra valor a la vida, ni le encuentra un sentido de vivir, ni siente que le importe a nadie. Entonces de ahí que sea este tema, sobre todo yo creo que no conozco una persona en la vida que no haya tenido un momento donde se haya sentido solo. Pero hoy en día la sociedad sufre más eso, ¿no? Es más camuflado, nadie se atreve a hablarlo, pero es más común de lo que parece, sobre todo en estas generaciones que estamos viendo, se ve más porque los chicos son más introvertidos y expresan menos lo que sienten, y cuando uno se da cuenta es que se quitan la vida, que se hacen cutting, porque se sienten solos. Entonces este tema es muy interesante. Habíamos hablado la semana pasada de la soledad por infidelidad. La semana pasada, para ponerlo de pronto un poquito en contexto para los que no estaban, entonces hablamos de la infidelidad pues espiritual, pero también hablamos de la infidelidad matrimonial, conyugal, la traición y cómo eso nos lleva a tener una soledad muy fuerte, a aislarnos, a apartarnos, a ser muy bombardeados por el enemigo y a tomar decisiones incorrectas y difíciles en nuestras vidas. Entonces hablábamos un poco de eso, de que la infidelidad nos lleva a tener temores, y esos temores nos acompañan y muy seguramente a veces cuando emprendemos, por ejemplo, si fue en un noviazgo y emprendemos una nueva relación, esos temores, ese temor a ser defraudado, a ser engañado o a que les sean traicionado, o esos celos que traen consigo la infidelidad, pues se traen nuevamente a una relación, y eso es lo que produce que nosotros dañemos. O sea, el mal siempre se multiplica y trae más males y así sucesivamente. Hoy, con la ayuda del favor de Dios, vamos a mirar otra razón por las cuales nosotros caemos en la soledad, ¿no? Otra razón, otra causa por la cual se llega a la soledad, y vamos a hablar de la soledad por desilusión. ¿Listo? Entonces, vamos a abordar esa parte de la soledad que es por desilusión. Entonces, vamos a leer un pasaje bíblico. Gracias, hermanita. Entonces, la primera que vimos fue la soledad por infidelidad, y hoy vamos a ver la soledad por desilusión. Y pues, bueno, vamos a ir al libro de Job, por favor. A ver, libro de Job, como para abrir el tema, ¿no? Capítulo 6 del libro de Job. Job capítulo 6, versículo del 11 al 15. Me gustaría que lo leyera algún hermano, si me hace el favor. Amén, pastor. Bien, hermanito Fabián, qué alegra escucharlo ahí en sintonía. Uy, quién sabe qué moví acá, espera un momentico. Buenas noches. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Bien, pastor, gracias a Dios. Bien. Recuerde que usted me debe un tinto, ¿no? Sí, señor. Bueno, eso espero que cumpla. Bueno, ahora sí. Bueno. Job capítulo 6. Sí, señor. Del 11 al 15. Del 11 al 15, sí, señor. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aunque abandona el temor del Omnipotente, pero mi
mis hermanos me traicionaron, como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Amén. Muchas gracias, hermano Fabián. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a estudiar a un personaje muy importante de la Biblia y muy mencionado, ¿no? Y es Job. La mayoría de nosotros hablamos de la paciencia del santo Job. Y uno dice, no, la paciencia del santo Job y la paciencia del santo Job. Pero vamos, con el favor de Dios, a hablar de ese personaje, de Job y de la desilusión, ¿no? Y la soledad que trae la desilusión es una de las causas por las cuales nos apartamos, por las cuales nosotros caemos en soledad. Entonces vamos a mirar la desilusión, la soledad por desilusión. Vamos a primero a definir qué es una desilusión, ¿sí? Porque de pronto uno a veces dice, no, qué desilusión, pero ni sabe qué es una desilusión. O de pronto la hemos sentido, pero no sabemos bien qué es una desilusión. Pero después de que veamos la definición, muy probablemente podría decir yo que el 99.9% hemos tenido alguna desilusión en la vida. Entonces dice la definición así. Se denomina desilusión al acto y a la consecuencia de desilusionarse o desilusionar, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Ahorita explicamos un poquito el término. De desilusionarse o de desilusionar. Este verbo se refiere a la pérdida de las ilusiones, es decir, las esperanzas, anhelos o expectativas que se tienen acerca de una persona. Suele producirse cuando la realidad resulta diferente a lo que la persona esperaba. Bien, entonces vamos a mirar. No sé si alguien estaba copiando, si quiere se lo repito para que de pronto si está tomando nota. Entonces, definición. Se denomina desilusión al acto y a la consecuencia de desilusionarse o desilusionar, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Este verbo se refiere a la pérdida de las ilusiones, esperanzas, expectativas y anhelos que se tiene acerca de una persona. Suele producirse cuando la realidad resulta diferente a lo que una persona esperaba. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que muy probablemente nosotros hemos sido desilusionados por alguien, pero también hemos desilusionado a alguien, ¿sí? Eso sí es, a veces cuando uno es más, cuando uno critica más algo, a veces resulta siendo igual o parecido o peor que lo que critica, ¿no? Entonces, por eso, no solamente uno debe decir qué desilusión esta gente, ¿no? O qué desilusión mis hijos. Bueno, uno se puede dar desilusionado a sus hijos. Puede que haya una desilusión de los padres, hay una desilusión del esposo, hay una desilusión de la esposa, una desilusión de, no sé, de la iglesia, del hermano, de la hermana o del pastor, ¿no? Qué desilusiones de pastor con las que sale. En el caso mío, ¿no? Pues digamos cuántas personas pueden haberse desilusionado en cuanto a mí y cuántas personas me pude haber desilusionado en cuanto a ellas. Entonces por eso es que la desilusión es algo de va y viene, ¿no? O sea, yo me puedo desilusionar de alguien o puedo desilusionar a alguien y la desilusión es la pérdida de la esperanza, o sea, ya no. Entonces, la mayoría de las personas que sufrimos de desilusiones tenemos la tendencia a aislarnos, ¿sí? ¿Sí? Porque ya no confiamos en nadie, porque ya no le creemos a nadie, porque ya no vale la pena esperar en nadie, etc. Entonces, por esa soledad, por esa desilusión, tenemos una propensión o una inclinación a aislarnos, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo, un secreto, ¿no? Entonces uno le cuenta a alguien un secreto, una dificultad que tiene, y siempre uno dice, pero eso es para entre nosotros, no le vaya a decir a nadie, ¿no? Y cuando pasan los días uno se entera que todo el mundo sabe, entonces uno se desilusiona y dice, no, yo no vuelvo a contar a nadie nada. Entonces ahí comienza
a encerrarse en sí mismo y no busca consejo, no busca una guía porque se desilusiona, entonces se encierra en sí mismo y ahí es donde saca ventaja el enemigo, ¿no? Lógicamente, sí hay que pedirle a Dios testimonio y sabiduría para uno con quien debe contar sus cosas delicadas, porque no todo el mundo tiene la madurez para escuchar, ni tampoco tiene la prudencia para conservar la información, y tampoco a veces se tiene la prudencia la sabiduría para dar el buen consejo, ¿no? Pero todos de alguna manera hemos sufrido la desilusión y hemos desilusionado a alguien. Entonces vamos a mirar con la ayuda y la guía del Señor, ¿no? Cada una de estas formas de desilusión o con personas que nos hemos desilusionado. Y Job es un personaje muy importante de la Biblia que nos ayuda, nos da luces de la soledad que vivió Job y la desilusión tan grande que vio en todas sus áreas, tanto materiales, espirituales y familiares. Entonces vamos a mirar el libro de Job y vamos a empezar por la desilusión, ¿no? Antes de hablar de las desilusiones desglosadamente, pues quiero hacer como una introducción, porque a veces lo que pasa es que pues uno parte del punto de vista que todo el mundo ha leído el libro de Job, ¿no? Pero pues no todo el mundo lo conoce, entonces si no conocemos como la historia un poco de Job, entonces como que nos desubicamos, como que bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces voy a leer una parte del capítulo 1 del libro de Job, como para entender cuál era la condición de Job y cuáles eran las ilusiones de Job, para poder ahí sí hablar de las desilusiones, ¿no? Entonces vamos a mirar, voy a leer el capítulo 1 de Job, voy a leerlo desde el verso 1, voy a leerlo hasta, voy a leerlo hasta el, miro aquí, hasta el 12, ¿listo? Entonces dice así la escritura. Dice el título inicial de este capítulo, las calamidades de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 3 hijos y 3, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces dice en el verso 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Bueno, entonces, aquí, es porque me parece que hay un mensaje aquí, no sé si es algo que... Ah, listo, entonces, en este tema estamos viendo la soledad por desilusión, ¿no? Una de las segundas causas por las cuales se llega a la soledad. Entonces vamos a hablar de la desilusión de Job, pero primero vamos a hablar de las ilusiones, ¿no? O sea, no voy a centrarme en eso, sino para hacer una pequeña, un contraste entre la ilusión que él podría tener y la desilusión que le vino después, ¿no? Entonces, la ilusión de un hombre que tiene tantas propiedades, tanta riqueza, pues yo creo que la ilusión es una buena vejez, terminar muy bien, un hombre que tenía de Dios, que el mismo Dios daba testimonio de que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre que santificaba a sus hijos a través de los sacrificios, yo decía, que no se confiaba de la santidad de sus hijos, pero él hacía sacrificios por ellos. Y pues de alguna manera pensaba disfrutar a sus hijos, tenía una ilusión con sus hijos, tenía 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres, y había una buena unidad familiar entre los hijos, porque los varones invitaban a las hermanas, cada día hacían un banquete en cada lado, el hombre tenía, no menciona a la esposa, pero pues de hecho también tenía esposa, y todo era una situación de felicidad. Yo creo que las ilusiones que tenía él materialmente serían muy buenas, las ilusiones que él tenía con Dios también serían muy buenas, o sea, ilusionado con Dios, temo de Dios, busco de Dios. Si él se hubiera enterado que Dios dio testimonio de él, yo creo que, mejor dicho, ese hombre no cabría entre los chiros, pero solamente lo sabían allá en el reino de los cielos, pero no tenía ni idea, pero sabemos que el diablo lo rodeó y lo buscó y lo merodeó a ver qué encontraba en él. Entonces él tenía una ilusión material, una ilusión con Dios espiritualmente, tenía una ilusión familiar, sus hijos, su familia, su hogar, ¿cierto? Tenía una ilusión con su esposa, tenía una ilusión con sus amigos, es decir, siempre hay una expectativa. Entonces ya vimos que la ilusión es como estar a la expectativa, la ilusión de esperar algo de alguien, esperar, ilusionarse con algo, ¿no? Esa es la ilusión. Y la desilusión es que todas las ilusiones o todo lo que usted esperaba no resultó en nada, sino antes resultó por el contrario, haciéndole un daño, haciéndole un gran mal. Entonces vamos a mirar con la ayuda del favor de Dios. Hasta ahí vemos a un hombre próspero, un hombre bendecido, un hombre que todo le iba bien, que todo le salía bien, que estaba muy ilusionado con su vida, muy contento de todo, tenía todas las áreas cubiertas en gran bendición, porque tenía familia, tenía hogar, tenía bienestar económico, tenía siervos, tenía criados, tenía amigos, tenía Dios, ¿no? Dicho, una vida perfecta, ¿no? Entonces, pues la ilusión es mucho más grande, ¿no? Entonces vamos a entrar a mirar las desilusiones de Job y lo que vivió Job, ¿bien? Entonces vamos con la primera desilusión. Vamos con la desilusión económica. Entonces vamos a estudiar Job en todos los aspectos de lo que tuvo ilusiones y de cómo vino la desilusión. Entonces, si alguien me hace el favor, vamos a leer la desilusión económica que vino para Job, porque la plata trae ilusiones, no crean que no. Una de las grandes, de las ilusiones más grandes de los seres humanos es ser rico. Está dentro de las primeras estadísticas de lo que la gente se ilusiona con tener, es plata. Yo me ilusiono, yo quisiera. La gente cuando estudia, no estudia pensando como le digo yo, como en una vocación, sino en qué es lo que da plata, ¿cierto? No es, solamente los profesores estudiamos por vocación, porque por plata no es, porque no es que sea mucha, comparado con otras carreras, ¿no? Entonces, la gente siempre está buscando estudiar en lo que da plata, ¿sí? Por eso la gente estudia Derecho,
porque espera llegar al gobierno y en el gobierno no es que se gane mucha plata, pero sí se roba mucho. Entonces, de ahí que las ilusiones tienen mucho que ver con la economía. La plata mueve muchas ilusiones. La mayoría de las personas inclusive les hacen las preguntas, ¿y usted qué haría si se ganara el baloto? ¿No? Es la ilusión, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo le pasó a Job esto y vamos a mirar la desilusión económica. Vamos a leerlo el capítulo 1 del versículo 13 al versículo 17. Si alguno me hace el favor de leerlo, le agradezco mucho. Amén, pastor. Gracias, hermano Fabián, hombre, es que sí, es que ya está confirmado. Bien pueda. Capítulo 1, Uh-huh. del 13 al 17. Bien. Dice así: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Bueno, aquí vemos la primera parte de la desilusión, ¿no? Yo creo que cuando uno bota plata, cuando uno se le pierde algo que compró, que el celular, por ejemplo, que es una de las cosas que más comúnmente uno le roban o pierde o se le daña. Entonces uno, como le ha costado, antes viene una desilusión, no, y todo lo que me valió, lo que me costó y lo que lo acabé de comprar o una bicicleta o algo, ¿no? Entonces estamos viendo ahora a Job, un hombre que yo creo que una de las menos preocupaciones que tenía Job en su vida era preocuparse por la plata, por el dinero, por mañana con qué vamos a comer, qué vamos a comprar. No, al contrario, tenía muchísima riqueza, tenía muchísimos bienes y en un día lo perdió todo. Entonces vino la desilusión, vinieron los bueyes, los camellos, las asnas, los rebaños, las ovejas, todo eso se perdió, las edificaciones cayó todo, perdido absolutamente todo, ¿sí? Y lo más tremendo de esto es que afortunadamente nosotros nos ha tocado como Job, porque es que a Job le cayó una sobre otra. Posiblemente nosotros hemos pasado momentos de dificultad y una desilusión, pero no han sido todas el mismo día, ¿no? Pero primero nos afecta una cosa, luego medio nos vamos recuperando y bueno, nos afecta a otra, pero ustedes se imaginan que nos cayeran todas en un solo día, yo creo que nosotros no aguantaríamos y quién sabe en qué situaciones nos encontraríamos. Entonces viene una desilusión para Job y entonces Job se ve enfrentado a las malas noticias, ¿no? Y casualmente quedaba uno solo para vivir, para contar la mala noticia. Entonces la mala noticia de que empieza con el versículo 14, ¿no? Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, lo que era la agricultura, los que trabajaban con esos bueyes, entonces hubo una mano de criados que quedaron muertos, o sea, no hubo no hubo mucho ahí frente a eso. Luego dice en el 15, y acometieron los sabeos y los mataron y mataron a todos los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces perdieron todos los animales, ¿no? Y en el versículo 17 todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron
y mataron a los criados a filos de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Perdió toda su economía en un momento. Todas las ilusiones, ¿no? Ustedes saben qué es, voy a ponerlo este ejemplo como con los bancos, que usted ha conseguido su casita con muchos esfuerzos, con muchos esmeros, para no pagar arriendo, para que no le humillen a sus hijos, porque yo que tuve una infancia, nosotros éramos 3 hermanos en ese tiempo que pagábamos arriendo, y mi mamá y mi papá iban a conseguir habitación, porque ni siquiera era arrendar una casa, era una pieza para todos. Y decía, pero ¿cuántos niños tienen? ¿No? Entonces eso con niños era un problema. Los dueños de la casa nos cascaban, y había violencia y todo, pues ni modo de decir nada. Era en ese tiempo, yo creo que ustedes, no sé si lo habrán vivido, uno pintaba las cucharas con esmalte para que no se las robaran, porque había que compartir la cocina, ¿sí? Entonces eso era muy tremendo. Entonces mis padres con mucho esfuerzo consiguieron su casa. Asimismo muchos de ustedes posiblemente. Y hay gente que para ese tiempo existía el UPAC. No sé si muchos lo recordarán de pronto los más antiguos. Y ese UPAC eso era como el dólar, esa vaina sube y sube y sube, y la deuda no se mantenía en un solo estándar ni las cuotas, sino que eso subía según el UPAC. Y mucha gente después de 20 años de estar pagando, perdió su casa. Entonces la ilusión era no tener que pagar arriendo, la ilusión era tener a sus hijos ahí, a su familia, era un patrimonio, era de dónde meter la cabeza cuando ya estuvieran viejos, sin fuerzas, sin alientos para trabajar. ¿Y cuántas personas la perdieron? Esto era lo que le estaba pasando a Job, como para meternos de pronto en un contexto y una idea y decir, hombre, todas las ilusiones puestas en un patrimonio, en un bien, a todo lo que le he dedicado mi vida, mi trabajo, y al final en un momento lo pierdo todo y no tengo nada. Eso era lo que estaba viviendo en ese momento Job, esa desilusión, ¿no? Entonces cuando uno enfrenta esa situación, tiende a desanimarse grandemente, tiende a desilusionarse, y aquí entra en escena algo más trágico todavía. Bueno, ya esta desilusión económica que estaba viviendo Job, ¿no? Yo creo que algunos de nosotros también, a veces hasta con las empresas, ¿no? Uno se ilusiona con una empresa, eso era muy típico hace unos años atrás, que usted tuviera un empleo y lo cuidara, mijo. Cuide ese empleo porque, mijo, la idea es que usted ahí haga su vida y usted se pensione ahí. Entonces, muchas personas le entregaron la vida a la empresa y a los 10 años lo echaron. Cuando ya usted le entregó sus mejores años de salud, de vida y de fuerza, lo sacaron. Entonces usted se desilusionó porque usted creyó que la empresa lo quería y lo apreciaba, ¿no? Todo eso también pasa a veces. Entonces aquí a esta desilusión que Job vive y que posiblemente nos lleva a tener un pensamiento de mucha tristeza, de sentirnos solos, a eso se le agrega algo más grave todavía a lo que le estaba pasando a Job. Y es una desilusión entre comillas de Dios. Por eso puedo ponerlo entre comillas de Dios, porque yo creo que cuando uno lo pierde todo, siempre queda una esperanza en Dios. ¿Sí? Pero dentro de todo lo que estaba viviendo Job, ahí se le agrega a esa devastación que se le atribuye a Dios también, ¿no? Entonces, miremos lo que nos dice el verso 16, si hay